Hola, el día de hoy vamos a trabajar sobre una operación muy importante de las matemáticas y que recibe el nombre de potenciación. De manera sencilla podemos decir que una potenciación es una multiplicación abreviada, donde se toma una cantidad y se multiplica varias veces o un número determinado de veces por ella misma. Para ilustrar este concepto vamos a tomar un número cualquiera, por ejemplo el número 2, y vamos a realizar multiplicaciones sucesivas por la misma cantidad. Tenemos entonces 2, luego 2 por 2, 2 por 2 por 2 y así sucesivamente. Entonces son multiplicaciones especiales donde una misma cantidad se multiplica varias veces por ella misma. Ahora, ¿cómo podemos expresar estas cantidades en términos de una potenciación? Para eso debemos tener en cuenta la forma en general en que se expresa una potencia. Una potencia se expresa de la siguiente manera: x elevado a la n. Y eso me va a dar un resultado que llamaremos p. Esta x, que tiene un tamaño, por decir algo normal, recibe el nombre de base. La base es el número que se repite o se multiplica varias veces. La n indica el número de veces en que voy a multiplicar ese número. A eso se le conoce como exponente y debe escribirse como un superíndice, es decir, un número en la parte superior derecha de la base. Y la letra P es el resultado, también conocido simplemente como potencia. De esta manera, los ejemplos que tenemos en la parte izquierda lo vamos a expresar como potencia. Vamos a empezar desde el último. En el último caso vemos que el 2 se multiplica 5 veces. Entonces dejamos la misma base, que es el número 2, número que se repite varias veces. Y como superíndice o exponente escribimos el número de veces que se repite, en este caso 2 elevado a la 5. Teniendo en cuenta eso, el ejemplo anterior será 2 elevado a la 4, luego 2 elevado a la 3, luego 2 elevado a la 2 y finalmente, como tengo solamente en el primer ejemplo un 2, no se está repitiendo una multiplicación, se expresa como 2 elevado a la 1. De esta manera encontramos la definición de lo que significa una potenciación. Ahora vamos a ver algunas propiedades. Entre las principales propiedades tenemos las siguientes. Primera, potencia con exponente igual a 0. Esta primera propiedad me dice lo siguiente. Si yo tengo un número cualquiera, voy a decir x elevado a la 0, siempre el resultado será igual a 1. Siempre y cuando esa x sea un número que pertenece a los números reales y también sea diferente de 0. Es decir, cualquier número elevado a la 0 equivale a 1, excepto el mismo 0. Ejemplos. Entre los ejemplos podemos citar los siguientes. Por decir algo, tenemos el número 2 elevado a la 0. Eso equivale a 1. El número 1000 elevado a la 0 también equivale a 1. De hecho, 1.000.000 a la 0 también será 1. El único número que no será 1 será 0 a la 0. A eso se le conoce en matemática como algo indeterminado, lo cual podríamos profundizar en otro video. Bueno, esa es nuestra primera propiedad. Nuestra segunda propiedad entonces será potencia con exponente igual a 1. De manera general, podemos decir que todo número x elevado a la 1 me da el mismo resultado, o sea, x, donde x pertenece a los números reales. En este caso no hay ninguna restricción. Simplemente cualquier número se puede escribir como potencia con exponente igual a 1. Ejemplo, tenemos allá en el primer caso 2 elevado a la 1.
lo cual ya vimos que da 2. Pero también podemos tener 100 elevado a la 1 y eso también equivale a 100. Vamos con la tercera propiedad. Para nuestra tercera propiedad vamos a titular productos de potencias con igual base. De manera general, si yo tengo una potencia que tiene base x y exponente n y lo multiplico por otra potencia que obligatoriamente tenga la misma base, pero no necesariamente tiene el mismo exponente, entonces decimos que tiene un exponente m. ¿Qué se puede hacer? Se deja la misma base, que es la x, y sumamos los exponentes. Es decir, tomamos n más m. Ejemplos. Entre los ejemplos citamos los siguientes. Primero vamos a hacer un ejercicio meramente numérico. Por decir algo, 5 elevado a la 3 lo multiplico por 5 elevado a la 4. Entonces esto me da el mismo 5 y sumo los exponentes 3 más 4 y eso equivale a 7. Otro ejemplo numérico. 8 elevado a la 2 por 8 elevado a la 3 por 8 elevado a la 7. En este caso tengo 3 potencias, pero tienen la misma base. Dejo el mismo 8 y sumo los exponentes. 2 más 3 más 7, eso me da 12. Lógicamente, 8 a la 12 significa multiplicar 12 veces el número 8. Si yo hago esa operación me daría una cantidad demasiado extensa, demasiado grande. Es por eso que toma importancia expresar ese tipo de números como potencia, para que sean escritos de manera más reducida. Ahora vamos a hacer un ejemplo con expresiones algebraicas. Si yo tengo x elevado a la 3 por x elevado a la 5 por x elevado a la 9, entonces observo que sin importar la base hago la misma propiedad. Veo que hay 3 potencias de x, entonces dejo la misma x y sumo los exponentes. Sumo 3 más 5 más 9. Eso me da un total de 17. También puedo encontrar ejemplos donde estén combinadas varias bases. Un ejemplo será el siguiente. Digamos que tengo x elevado a la 3 por y elevado a la 2. Ahí yo no puedo hacer ninguna operación. ¿Por qué? Porque tengo bases diferentes. Si alguno hace la operación x elevado a la 5, pues está incorrecto. Si hace la operación y elevado a la 5, también es incorrecto. O si hace x a la 5 por y a la 5, es incorrecto. Lo que debemos hacer en un caso similar a este es dejar la misma expresión algebraica. Ahora, si en vez de tener esta expresión tenemos que también está multiplicándose por x a la 2, luego por y a la 7, entonces ahí sí puedo hacer una simplificación aplicando esta propiedad. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer primero la operación entre las dos x y obtener x elevado a la 5 y multiplicarlo por y, también aplicándole la misma propiedad me queda y elevado a la 9. Ya aquí no puedo realizar ninguna otra operación matemática y esa es la expresión más simplificada posible. ¿Ok? Bueno, ahora pasemos a otra propiedad. Para eso vamos a borrar esta parte y nuestra siguiente propiedad se denomina cociente con potencias que tienen la misma base. Entonces pasamos ahora a cociente. Cociente es una división. De manera general, si yo tengo x elevado a la n y lo divido entre otra potencia que tiene la misma base, es decir, x elevado a la m, entonces el resultado será la misma base, pero resto los exponentes. Al exponente de arriba le resto el de abajo.
entonces me queda la expresión n menos m. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos. Entre los ejemplos que podemos citar existen muchísimos, pero vamos a hacer uno meramente numérico y otro algebraico. Por decir algo, tengo 3 elevado a la 8 y lo divido entre 3 elevado a la 5. Entonces dejo la misma base, que es el 3, y hago la resta 8 menos 5. Pero 8 menos 5 me da 3, entonces el resultado será 3 elevado a la 3. Otro ejemplo ahora sí con variables. Si tengo x elevado a la 7 y lo divido entre x elevado a la 2, entonces con seguridad puedo decir que esto me da x elevado a la 5, porque resto 7 menos 2 y eso me da 5. Otros ejemplos, si tengo y elevado a la 9 y lo divido entre y elevado a la 11, entonces realizo la misma propiedad. Dejo la base, que es y resto 9 menos 11. La resta 9 menos 11 me da y elevado a la menos 2. Otro ejemplo final, si tengo z elevado a la 4 y lo divido entre z elevado a la menos 3. Claro, los exponentes también pueden ser negativos, como en el ejemplo anterior. En este caso dejo la misma base, que es la z, y hago la siguiente operación. 4 le resto, ahí va un menos implícito, el número que está abajo en el exponente, en este caso menos 3. Esa operación 4 menos 3 se va a convertir en una suma, porque al tener aquí un producto multiplicando menos por menos, se multiplica aquí los signos, menos por menos equivale a más. Y me queda el 3 libre de paréntesis. Y 4 más 3 equivale a 7. Por lo tanto, la respuesta en nuestro último ejemplo será z elevado a la séptima potencia. ¿Ok? Ahora pasemos a una siguiente propiedad. La propiedad siguiente se denomina potencia de una potencia. En este caso, la forma general es que tengo x elevado a la n, pero al mismo tiempo lo tengo elevado a otro exponente, digamos m. Entonces es una base que tiene dos exponentes. Lo que debo hacer es dejar la misma base y multiplicar los dos exponentes. Multiplico n por m. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos. Entre los ejemplos tenemos, si yo tengo 2 elevado a la 3 y al mismo tiempo esto está elevado a la 4, entonces esto equivale a 2 elevado a la 3 por 4. Pero 3 por 4 es 12, por lo tanto me queda 2 elevado a la 2. Cabe recordar que esa multiplicación la puedo hacer de manera directa. Como por ejemplo, si tengo 5 elevado a la 5 y esto está elevado a la 2, entonces puedo escribir con toda seguridad la misma base, que es el 5, y multiplicar los dos exponentes. 5 por 2 y eso equivale a 10. Ahora hagamos uno con expresiones algebraicas. Si tengo x elevado a la 3 y aparte esa x está elevado a la 7, entonces simplemente dejo x elevado a la 3 por 7, que me da 21. Es decir, que no importa si la base es numérica o es algebraica, la propiedad aplica el mismo procedimiento. Ahora puedo encontrar un ejemplo especial donde tenga varios exponentes, más de 2. Por decir algo, tengo y elevado a la 2 y esto está elevado a la 4. Pero por fuera tengo un corchete con otro exponente elevado a la 5. Entonces, para reducir esto, dejo la misma base, que es y multiplico todos los exponentes que aparezcan. En este caso, 2, 4 y 5. Lo cual da 2 por 4, 8 y 8 por 5, 40. Quedándome como resultado y elevado a la 40. ¿Listo? Ahora pasamos a otra propiedad.
La siguiente propiedad se llama potencia de un producto. Se parece mucho a la primera. La primera era producto de potencias con igual base. Aquí se intercambian las palabras. Ahora es potencia de un producto. En este caso tengo un producto que de manera general voy a decir que es X multiplicado por Y. Si yo tengo X multiplicado por Y y por fuera del paréntesis digo que tiene un exponente N, entonces yo puedo, mediante esta propiedad, distribuir ese exponente. Es decir, X queda elevado a la N multiplicado por Y elevado a la N. Se ha repartido el exponente entre los factores. Ejemplos. Vamos a hacer dos ejemplos. Uno meramente numérico. Por ejemplo, 2 por 3 elevado a la 4. Puedo expresar esto como 2 a la 4 multiplicado por 3 a la 4. Ahora un ejemplo con expresiones algebraicas. Si tengo X por Y por Z elevado a la 2, entonces yo puedo expresar esto de la siguiente manera. Distribuyo el exponente a cada uno de los factores que están en la base. Es decir, que me queda X al cuadrado por Y al cuadrado por Z al cuadrado. De esa manera aplicamos la potencia de un producto. Ahora de manera similar seguimos a la siguiente propiedad. La siguiente propiedad se denomina potencia de un cociente. Es bastante similar a la anterior. La potencia de un cociente simplemente es que tenemos un fraccionario o una división elevado a la misma potencia. Volvemos y repartimos o distribuimos el exponente. La forma general es que tengo X dividido entre Y está elevado a un exponente N. Como mencioné, distribuimos el exponente tanto para el numerador como para el denominador. Esa es la forma general. Ahora entre los ejemplos anotamos lo siguiente. Si yo tengo 2 tercios elevado a la 4, entonces me queda 2 elevado a la 4 dividido entre 3 elevado a la 4. He repartido el exponente. Ahora un ejemplo algebraico. X dividido entre Z elevado a la 5. Puedo distribuir el exponente y me queda X a la 5 sobre Z elevado también a la 5. La siguiente propiedad se denomina potencia con exponente fraccionario. En este caso, la forma general es la siguiente. Si yo tengo X elevado a la N, pero esto tiene una raíz cuadrada que tiene un índice M. Entonces yo puedo expresar esto de la siguiente manera. X elevado a la N dividido entre M, o sea, una fracción, donde el numerador es el exponente de la base y el denominador es el índice de la raíz. Ejemplos. Entre los ejemplos tenemos raíz cuadrada de X es igual. En este caso, raíz cuadrada tiene índice 2 y el exponente de la X es el 1, aunque no se escriba. Recordemos que en la primera propiedad decíamos, en la segunda propiedad decíamos que X elevado a la 1 equivale a X. Entonces, el exponente es 1. Por lo tanto, yo puedo expresar esto como X elevado al exponente, que es el 1, y dividido entre el índice de la raíz, que en este caso es 2. X a la 1 medio. De manera similar, si tengo raíz cúbica, por ejemplo de Z, entonces esto será igual a Z elevado a la 1 tercio, porque su exponente es 1 y el índice de la raíz es 3. Otro ejemplo, si tengo raíz de índice 5 de W elevado a la 3,
esto lo puedo escribir como W elevado a la 3/5. ¿Ok? Y finalmente vamos a ver la propiedad que dice exponente negativo. Cuando yo tengo una expresión como la siguiente, x elevado a la menos m, yo puedo hacer la siguiente operación. Esta expresión hace que pueda intercambiar esa potencia del numerador al denominador. Es decir, x a la menos m lo puedo escribir dividiendo como x a la n, cambiando el signo del exponente. En el numerador me debe quedar algo. Ese algo equivale al número 1, es decir, a la unidad. Entre los ejemplos tenemos los siguientes. Si yo tengo x elevado a la menos 1, esto se puede escribir de la siguiente manera: una fracción donde esa potencia pasa al denominador, es decir, x elevado a la 1 positivo, y en el numerador me queda el número 1. Pero sabemos que todo número elevado a la 1 da el mismo resultado, por lo tanto esta expresión me queda así: 1 arriba y x abajo. Otro ejemplo, si tengo x a la menos 2, entonces yo puedo decir con seguridad que esto equivale a 1 sobre x elevado a la 2. Si tengo y elevado a la menos 8, esto equivale a 1 dividido entre y elevado a la 8. Finalmente, si tengo z elevado a la menos 1/2, entonces estoy combinando las dos últimas propiedades. Primero, al tener negativo lo paso a dividir con exponente positivo, es decir, z a la 1/2. Pero cuando el exponente es fraccionario sabemos que es una raíz cuadrada, entonces me queda arriba 1 y abajo raíz cuadrada de z. De esa manera hemos hecho un recorrido o un resumen sobre las principales propiedades de la potenciación, muy importantes a la hora de simplificar expresiones algebraicas que van a ser bastante utilizadas en el cálculo diferencial e integral. Espero que te haya gustado esta explicación y que te suscribas al canal para seguir apoyando y compartir mayores contenidos.